El día de hoy vamos a continuar, a terminar ya este gran discurso que dijo Esteban, ¿verdad?, delante del Sanedrín. Hoy terminamos todo el capítulo 7, precisamente, ¿no? Y bueno, después de escuchar esta emocionante defensa, ¿verdad?, de Esteban, pues hoy precisamente terminamos y termina de una manera muy interesante, ¿no? Esta prédica de Esteban, porque termina él acusando a los que lo habían acusado, ¿no? ¿Sí? Aquellos que estaban acusando a Esteban ahora son los acusados, ¿verdad? Y no lo permiten y no lo aguantan, no aguantan esa acusación y se llenan de tanta ira que lo llevan a la muerte, ¿no? A Esteban. Bueno, la semana pasada vimos cómo Dios les entregó las palabras de vida personalmente, ¿verdad?, a través de los ángeles. Y de esto pues se jactaba mucho el pueblo de Israel, ¿verdad?, de que ellos habían recibido la ley de parte de Dios. Y bueno, tenían la palabra de Dios, pero no la obedecían. Esto es algo muy interesante, ¿no?, que ha sucedido, ¿no?, con el pueblo de Dios durante todo el tiempo, ¿no? Tenemos la palabra de Dios, pero nos cuesta obedecerla, ¿verdad? El pueblo de Israel se jactaba de que había recibido la palabra de Dios o la ley de parte de Dios, ¿verdad? De las manos de Dios había recibido la ley, pero no la obedecía. Y por lo tanto, al no obedecer la palabra de Dios, lo vimos en la semana pasada, que ellos cayeron en la idolatría, ¿verdad? Este es el peligro de no tomar en cuenta la palabra de Dios. Cuando nosotros no tomamos en cuenta la palabra de Dios, es muy fácil que nosotros caigamos en la idolatría. No solo adorando a imágenes, ¿verdad? No solo adorando a imágenes o cosas hechas por los hombres, ¿no? Sino puede ser cualquier cosa que nosotros podamos idolatrar. Lo veíamos en la semana pasada, ¿verdad? Puede ser nuestro trabajo, puede ser una casa, puede ser un hijo, ¿verdad? Que toda nuestra confianza está puesta en esto, ¿no? Pero precisamente lo que vamos a ver el día de hoy con este discurso de Esteban es como él les reclamaba de que estaban haciendo a un lado la palabra de Dios. Cuando el hombre no tiene fe en Dios, cae en la idolatría, poniendo su confianza en otras cosas antes que a Dios. Esteban termina su defensa poniendo en claro dónde habita Dios. Ya toma este último punto, ¿no?, en su defensa, y pone en claro dónde habita Dios. Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. Termina acusando a su audiencia de lo mismo que le acusaban, de blasfemar contra Dios, y termina siendo testigo de dónde se encuentra Dios el día de hoy, ¿verdad? Este es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Dónde se encuentra Dios? ¿Dónde tenemos que adorar a Dios, verdad? Los judíos cayeron en la idolatría al grado de idolatrar el templo, ¿verdad? El templo ya para ellos era algo más valioso que inclusive Dios, ¿no? Dios mismo, la palabra de Dios. Por eso Esteban termina poniendo muy en claro dónde se debe de alabar a Dios, ¿verdad? Dios ya en un tiempo, vamos a ver en esta porción que vamos a estudiar el día de hoy, en un tiempo Dios permitió que se alabara a Dios en un lugar que Él mismo les había dado, ¿verdad?, para que lo adoraran, que era el tabernáculo. Sí, exactamente. En aquel tiempo Dios les permitió que en este lugar se adorara a Dios, ¿verdad?, en el tabernáculo. Pero en el tiempo en que estaba viviendo Esteban, Dios les había permitido que el lugar donde podían adorar a Dios era el templo. Pero en estos tiempos, los que estamos viviendo el día de hoy nosotros, ¿dónde debemos de adorar a Dios?
Jesús nos lo dijo, que en todo lugar, ¿verdad? Que en todo lugar, que en espíritu y en verdad debemos de adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, Dios ha puesto, ¿verdad?, las condiciones o el lugar donde nosotros debemos de adorar a Dios. En este tiempo nosotros debemos de adorar, o en el tiempo de Esteban, precisamente Jesús ya les había dicho que el lugar donde debían de adorar a Dios era en todo lugar, en todo lugar. Bueno, vamos a estudiar punto por punto cada porción. Dice en el versículo 44, en el punto número 1, vamos a ver: Dios les ordena construir el tabernáculo. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Entonces, aquí en esta primera etapa del pueblo de Israel, al pueblo de Israel se le había permitido que a Dios se le adorara en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? En la página de Facebook está en la foto, ¿no?, del tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era un lugar que les había dado instrucciones Dios de cómo deberían de adorar a Dios, ¿verdad? Era un lugar que estaba puesto en medio del campamento de ellos. Era un lugar específico donde se debía adorar a Dios, donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Donde estaba el atrio, donde se sacrificaban a los animales, ¿verdad? También. Entonces, todo ese lugar se los había mostrado Dios para que pudieran ellos adorar a Dios en ese lugar, ¿sí? Creo que hasta abajo está la imagen. Sí. Entonces vemos que Dios les proveyó exactamente un lugar de donde podrían alabar a Dios, ¿verdad? Si se dan cuenta, en la imagen vemos a todo el pueblo, ¿verdad? Todas las casas de campaña del pueblo, y en medio estaba este lugar llamado el tabernáculo, donde se podía adorar a Dios, ¿verdad? En esta parte de ahí estaba el atrio donde toda la gente los sacerdotes podían estar ahí, ¿verdad?, haciendo los sacrificios. Pero más adentro, allá en esta casa de campaña adentro, ahí contenía ya el lugar santo y el lugar santísimo, donde podían solamente entrar los sacerdotes, ¿verdad? Y también ahí en ese lugar estaba el arca del pacto, que era una caja de madera revestida de oro, donde contenía las tablas de la ley, ¿verdad? Entonces dentro de ese lugar estaba el arca del pacto, para que todos recordaran ese pacto que hizo Dios, ¿verdad?, con su pueblo, al darles esas tablas de la ley. Bueno, pues aquí Dios les había provisto este lugar como un símbolo de dónde deberían de adorar a Dios, ¿verdad? Dios les estaba mostrando con esto de que no estaban solos, de que Dios estaba con él. Y dice la Escritura que dentro de este tabernáculo se encontraba la gloria de Dios, ¿sí? Ahí habitaba la gloria de Dios. Dios lo permitió de esta manera, ¿verdad? Entonces aquí Esteban les está recordando que Dios les ha permitido, ¿verdad?, de muchas maneras adorar a Dios, y que en los primeros tiempos les dio el tabernáculo, les dijo exactamente cómo hacerlo, ¿verdad? Y con este tabernáculo anduvieron durante todo el desierto, ¿verdad? Porque por la parte de arriba del tabernáculo se postraba la nube, ¿verdad?, que los dirigía. Cuando la nube se movía, entonces el pueblo levantaba todas sus cosas y iban siguiendo la nube, ¿verdad? Entonces aquí Dios estaba mostrando al pueblo de Israel de que Dios estaba con ellos,
¿verdad? Se los estaba mostrando físicamente. Ellos lo veían, cómo se movía la nube, ¿verdad? Que los dirigía hacia el lugar donde estaba la tierra prometida. Pero a pesar de todo esto, de todas estas muestras que Dios les daba físicamente, el pueblo de Israel caía en la idolatría. El pueblo de Israel adoraba a otros dioses, como lo vimos, ¿no? Con el becerro de oro que hicieron, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, aquí Esteban les estaba recordando que el pueblo de Israel es necio, aún Dios mostrándole su presencia física, ellos caían en la idolatría, hacían a un lado a Dios. Como una forma de mostrarles que Dios estaba con ellos, la gloria de Dios permanecía todo el tiempo con ellos a través del tabernáculo. Y este tabernáculo es el mismo que ellos introdujeron hacia la tierra prometida. Cuando ellos entraron con Josué, ellos llevaban el tabernáculo. Ellos llevaban el tabernáculo y llegaron a la tierra prometida con el tabernáculo. Y estuvieron con el tabernáculo durante mucho tiempo, hasta los tiempos de David, dice la Escritura. Hasta los tiempos de David estuvieron con el tabernáculo. Dice, en el punto número 2, dice esta tramo que estamos estudiando, Dios consiente que le hagan un templo. En el versículo 45 dice, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, o sea, está refiriendo al tabernáculo, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para Dios de Jacob, mas Salomón edificó casa. Aunque David le había pedido a Dios, ¿verdad?, que le permitiera él hacer el templo, ¿verdad?, un lugar para adorar a Dios y ya dejar el tabernáculo. Dios, dice la Escritura, que no se lo permitió a David. David solicitó a Dios permiso para hacerle un templo, pero Dios solo se lo permitió hasta su hijo Salomón. Y esto lo vemos en Primera de Crónicas 22, número 8. Dice la Escritura, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra de delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre todo Israel, en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Aquí Esteban les estaba recordando el tiempo en que se edificó el primer templo, ¿verdad?, que David lo había solicitado, pero que Dios no se lo permitió. Que Dios le había prometido que su hijo lo iba a hacer. Y nosotros, si vemos esta historia, vemos que sí, que Salomón fue el que edificó el primer templo, ¿verdad? Aunque en el templo en donde estaba Esteban en esos momentos, no era el mismo templo de Salomón, ¿verdad? Sí, en el templo donde estaba en esos momentos siendo enjuiciado, no era el mismo templo de Salomón, porque ese templo de Salomón había sido destruido por los de Babilonia. Había sido completamente destruido por los de Babilonia. Más adelante fue reconstruido por un personaje llamado Zorobabel. Pero a su vez, ese templo que hizo Zorobabel tampoco sobrevivió, también fue destruido, ¿sí? Más adelante, un personaje que no era judío, fíjense, un personaje que no era judío edificó el templo, llamado Herodes. Un personaje llamado Herodes edificó el templo donde estaba Esteban ahorita, en este lugar donde estaba siendo enjuiciado. Este templo había sido construido por Herodes. Entonces, vemos aquí que Esteban les está diciendo, mira, la historia del templo,
o sea, es grande, ¿no? O sea, el primer templo ni siquiera se mantuvo firme, sino fue destruido, el segundo templo tampoco. Y el templo donde estaban Esteban en esos momentos con todos los religiosos, tampoco iba a sobrevivir. En el año 70 va a ser destruido ese templo, pero por completo. Entonces, aquí Esteban les estaba diciendo, es que ustedes quieren confinar a Dios en un templo, en un lugar. Y vemos ahora en nuestros días que hay hasta mucha gente que llega a decir que este es el lugar, ¿no? Esta es la religión. Bueno, este es el lugar donde habita Dios. Y te lo dicen así textualmente, te lo dicen, aquí es el lugar donde habita Dios. Así que tú tienes que estar aquí, ¿verdad? Pero vemos aquí el mensaje de Esteban, les estaba diciendo a los religiosos, ¿no? O sea, un templo no puede contener a nuestro Dios tan grande y poderoso, ¿no? Dios permite que se le adore en el templo, pero llegó la hora en que se le debe de adorar en espíritu y verdad en el corazón de cada creyente. Miren cómo dice esta porción, pero en la versión TLA. En la versión TLA, como dice Juan 4, del 23 al 24. Dios es espíritu, y los que le adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el Espíritu, porque así es como el Padre quiere ser adorado. Y este tiempo ya ha llegado. Este tiempo, el día de hoy, nosotros únicamente podemos adorar a Dios siendo guiados por el Espíritu Santo. En este tiempo no hay ninguna persona que pueda adorar a Dios si no tiene el Espíritu. Si las personas dicen que están adorando a Dios, es otra cosa, están haciendo otra cosa. Pero la Escritura dice que solamente en este tiempo el único que puede adorar a Dios son sus hijos, los que tienen el Espíritu y que son guiados por el Espíritu, ¿verdad? Porque Dios ya no iba a permitir que se le adoraran de la forma, de las 1001 formas que el ser humano inventaba, sino que en este tiempo la única forma de adorar a Dios es teniendo el Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Y esto nos lo advirtió Jesús. Fue Jesús el que nos dijo esto, que este era el tiempo, que ya había llegado. Pero también llegará, dice la Escritura, llegará el tiempo en que le adoremos cara a cara en el reino milenial, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí son los tiempos del pueblo de Dios, como adorando a Dios, ¿verdad? En el tiempo de que el pueblo de Israel iba transitando por el desierto, Dios les permitió que lo adoraran en este lugar que Dios les había dado, ¿no? En este tiempo, Dios nos ha mostrado que solamente el que tiene el Espíritu puede adorar a Dios, pero llegará el tiempo, dice la Escritura, en que nosotros adoraremos a Dios cara a cara, ¿sí? Cuando nosotros estemos en el reino milenial, ¿verdad? Cuando Jesucristo llegue con gloria y poder, ¿verdad?, junto con su iglesia, a reinar a todo el mundo, entonces en ese tiempo nosotros ya adoraremos cara a cara a nuestro Dios. Esto es algo maravilloso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta estas etapas que estamos viviendo como hijos de Dios. En el punto número 3 dice, pero Dios no habita en templos hechos de mano. Esto es lo que va a estar diciéndoles Esteban. En el versículo 48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, ya lo decía el profeta, ¿verdad? El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas?
Y en Primera de Reyes 8:27 dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Aquí Salomón mismo, que había edificado el templo, reconocía que en ese templo no iba a estar, ¿verdad?, contenido todo nuestro Dios todopoderoso. Entonces, esta imagen o este pensamiento muchas personas lo tienen, ¿verdad? Muchas personas todavía mantienen este pensamiento de que en el templo solo está Dios, ¿verdad? Y Jesús ya nos lo aclaró muy bien, que no. ¿Dios dónde habita en este tiempo? En todo lugar, precisamente, y en todo tiempo, como dice el nombre de esta prédica, ¿no? Dios habita en todo tiempo y en todo lugar. Porque si nosotros nos ponemos a recapacitar cómo es nuestro Dios en este mismo momento está habitando en el pasado. En este mismo momento está habitando en el pasado, como lo está habitando ahorita en el presente. Nuestro Dios ahorita está habitando en nuestro presente, pero también nuestro Dios está habitando en este mismo momento en el futuro. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es eterno, porque nuestro Dios es omnipresente, ¿no? Entonces, esto es lo que no lograban comprender, ¿verdad?, los religiosos de esa época. Y querían contener a Dios en un templo, ¿verdad? Y llegaron al grado de idolatrar el templo. Entonces, por eso acusaban a Esteban de que él estaba blasfemando contra el templo, ¿verdad? Porque estaba diciendo esas cosas. ¿Pero por qué estaba diciendo esas cosas? Porque había escuchado lo que había dicho Jesús, ¿no? Que este era el tiempo en que se debía adorar en espíritu y en verdad a Dios. Este pueblo idólatra pronto adoraría más al templo que a Dios, ¿verdad? Y lo vemos por esto, porque estaban acusando a Esteban de esto. En el punto número 4 vemos la acusación final de Esteban, ¿verdad? Aquí es donde los religiosos ya no aguantan más, ¿verdad?, estas acusaciones de Esteban. En el versículo 51, Esteban les dice: duros de cerviz, o sea, de cabeza, ¿no?, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, los estaba acusando. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahora los estaba acusando de que ellos habían hecho una cosa peor que sus antepasados, ¿no? Porque sus antepasados habían perseguido y matado a los profetas, a los que anunciaban que iba a venir el justo, ¿no? Y ahora Esteban les estaba diciendo: pero ustedes han ido más allá, porque ustedes se entregaron al Cristo, ¿verdad? Y lo llevaron a la muerte. Dice en el versículo 53: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ya no aguantaban más las acusaciones de Esteban hasta este tiempo. Ahora Esteban era el que los acusaba. Mientras escucharon la historia del pueblo de Israel, no decían nada, ¿verdad? Pero en este punto Esteban ya los estaba acusando, ¿no? Ustedes son los que han blasfemado contra Dios. Porque inclusive en este punto ya les estaba diciendo: ustedes quieren contener a Dios en un templo. Y es imposible eso, ¿no? Es imposible. Es imposible. Las escrituras dicen que la grandeza de nuestro Dios no puede ser limitada, ¿no? ¿Verdad? Pero como he dicho esta ilustración muchas veces, pero nosotros sí conocemos a mucha gente, ¿verdad?, que tiene un Dios tan pequeño,
que le cabe en su cartera, ¿no? O que le cabe en su cadenita, ¿no? Así es de pequeño su Dios. Pero nosotros conocemos al Dios vivo y verdadero, al que no puede ser contenido ni en todos los cielos ni todos los mundos, ¿verdad?, que hay en el universo pueden contener a nuestro Dios. Bueno, aquí en este punto Esteban llega a poner al revés, ¿verdad?, este juicio. Y como punto número 5, vemos que hay una vida de contraste. Aquí vemos una vida de contrastes, ¿verdad? En el versículo 55 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿verdad? Dios le permitió verlo. Todos los cielos se hicieron a un lado, yo creo, ¿no? Todo, o otras dimensiones se hicieron a un lado, y Dios le permitió a Esteban verlo donde estaba Jesús. Dice la Escritura aquí: y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una en contra de él. Aquí vemos un gran contraste, ¿verdad? Él estaba lleno del Espíritu Santo, dice la Escritura, ¿no? Y la audiencia y los religiosos, ¿qué pasaba con ellos? Ellos estaban llenos de ira en esos momentos. Ellos estaban llenos de odio, él estaba lleno de amor. Él veía la gloria de Dios, ellos estaban cegados porque no podían ver la gloria de Dios. Solamente Esteban lo estaba viendo. Esteban en esos momentos era testigo de dónde estaba Jesús. Qué maravilloso sería que nosotros pudiéramos ver en dónde está ahora nuestro Señor Jesucristo, ¿no? A Esteban se le permitió en este momento, ¿no? Y por último vamos a ver que después de este gran discurso de Esteban, cumplió su cometido. ¿Cuál era su cometido? Que la semilla del Evangelio se sembrara, ¿verdad? En todo este discurso, Esteban estaba predicando el Evangelio, ¿verdad? Estaba predicando que Jesús era el Cristo, ¿verdad? Y que a él lo mataron en la cruz, pero que él resucitó, ¿verdad? Él dijo todo este mensaje en su discurso. Pero aquí en este último punto vamos a ver que esta semilla fue sembrada. ¿Por qué? Porque hay un personaje que escuchó el Evangelio muy atentamente. ¿Quién es este personaje? Dice Saulo. En esos momentos era Saulo, ¿verdad? Y él dice la Escritura que él escuchó todo este mensaje de Esteban. Dice en el versículo número 58: y echándole fuera, imaginémonos a Esteban, cómo lo llevan, ¿verdad?, hacia afuera del templo, echándole fuera de la ciudad y llevándolo fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y habiendo dicho esto, durmió. Entonces aquí, el propósito de este gran mensaje de Esteban estaba cumpliéndose, ¿no? Porque no solo Saulo se convirtió. Vemos por la historia del cristianismo, que muchos religiosos que estaban ahí también se convirtieron. Entonces vamos a ver que no es en vano, ¿no? Que no fue en vano la predicación del Evangelio de Esteban, ¿sí? A lo mejor por un momento dado, en el momento en que empezó su defensa, pensamos que él iba a defenderse, ¿no? ¿Para qué? Para que no lo mataran, ¿no? O para que no le hicieran daño. Pero no, realmente el objetivo que él tenía era predicar el Evangelio. De la misma manera nosotros tenemos que salir
a predicar el Evangelio. No pensando en qué es lo que nos va a pasar o qué es lo que nos van a decir, ¿no? ¿Verdad? O cómo yo digo el Evangelio de tal manera que no se moleste la gente, ¿no? Un poco light o no sé. No. Lo que nosotros tenemos que hacer es lo que hizo Esteban. Hablar con la verdad. Y él en todo momento habló la verdad y en ningún momento la rebajó, En ningún momento la rebajó. Él les habló de que José y Moisés fueron hombres enviados por Dios, pero que el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Los rechazó, ¿verdad? Y que a los profetas que vivieron sus padres, ¿qué hicieron? Los apedrearon, los mataron, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo esta generación? Los estaba acusando que esta generación había ido más allá porque había matado al Cristo, lo había entregado a la cruz. Entonces vemos que en este mensaje de parte de Esteban se cumple la palabra de Dios cuando dice que la palabra no regresará vacía, ¿verdad? Porque Saulo escuchó la palabra de Dios, atentamente escuchó también ese mensaje, y en esos momentos no dio fruto, ¿verdad? Pero unos días después fue cuando Saulo tuvo el encuentro con Jesús e inmediatamente reconoció, ¿verdad?, al Señor, reconoció que Jesús era Dios. Entonces es muy importante esta prédica que vimos en el capítulo 7 de Esteban, que aparentemente empieza como una defensa, pero que al final vemos que es una acusación de Esteban hacia el pueblo de Israel, ¿verdad? Y que esta acusación no sea contra nosotros. Esta acusación que está haciendo Esteban no sea contra nosotros, ¿verdad? Que no recaiga sobre nosotros y que diga que cuando él dijo que duros de cabeza, no entienden, necios. Pero este llamado sí es para mucha gente del tiempo de hoy, ¿verdad? Porque hay mucha gente que no reconoce que Jesús es Dios. Inclusive muchos judíos no reconocen que Jesús es Dios, ¿verdad? Entonces este llamado es para toda esa gente que todavía no reconoce que Jesús es Dios. Bueno, vamos a concluir con esto. Dios en este tiempo ha querido morar en el corazón de cada creyente. Así lo ha dispuesto Dios en este tiempo. Somos el templo del Espíritu Santo. Dios ha querido hoy mostrar su gloria en cada momento de nuestras vidas. Así como se mostraba Dios en el tabernáculo, ¿verdad? Todo el tiempo se mostraba la gloria de Dios ahí, para que ellos sintieran la seguridad de que Dios estaba con ellos. Ahora Dios ha querido mostrar su gloria todo el tiempo en nuestras vidas, en cada momento. No podemos andar como los que no tienen a Dios en su vida. Ellos tienen a su Dios muy lejos de ellos. Nosotros lo tenemos dentro de nuestro corazón. Nosotros podemos tener comunión con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le podemos hablar en oración. Nosotros le hablamos. Él nos habla a través de su palabra, ¿verdad? Y por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues obedecer. No quedarnos en que nada más le hablamos, ¿verdad? Porque muchas veces nada más le hablamos, Señor, dame, ¿no? En nuestras oraciones. Sino que después de que nosotros oremos, debemos esperar que Dios nos hable a través de su palabra. Pero una vez que nos habló Dios, no quedarnos ahí, ¿verdad? Porque Dios ya nos dijo, tienes que hacer esto en tu vida. Y lo que tenemos que hacer es obedecer. Entonces el Hijo de Dios se diferencia de la demás gente en que obedece la palabra de su Padre. Esto es a lo que hemos sido llamados el día de hoy, a obedecer la palabra de Dios. Porque el pueblo de Israel, necio,
no, teniendo la palabra, teniendo la ley, no la obedeció. En toda la palabra se les habló del Cristo y no obedecieron. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos has hablado a través de tu palabra, Señor, y nos has conminado a que te obedezcamos, Señor. ¿De qué sirve de que el pueblo de Israel recibió de manos del ángel, de los ángeles, tu palabra a través de los 10 mandamientos, si no lo obedecieron? ¿De qué sirvió de que ellos la tenían guardada, verdad, en ese tabernáculo que tú les diste, y que la resguardaban y la llevaban por doquier, si no la obedecían? ¿De qué sirve que nosotros hoy tengamos tu palabra escrita, verdad, en estos dos testamentos, en esta Biblia completa, tu palabra completa? ¿De qué sirve que la tengamos si no te obedecemos? ¿De qué sirve que nosotros nos aprendamos de memoria los versículos de tu palabra si no la obedecemos? Esto es lo mismo que le recriminó Esteban al pueblo de Israel, a los religiosos de ese tiempo. El día de hoy tú nos has mostrado que tú no puedes ser contenido en un solo lugar, en un templo, y que la forma de adorarte el día de hoy es en espíritu y en verdad. Y nosotros nos recordaste el día de hoy que nosotros tenemos tu Espíritu Santo morando en nosotros, y por eso nosotros te adoramos y bendecimos tu nombre en todo lugar, en cada momento de nuestras vidas, a diferencia del religioso que lo hace dentro de un templo. Gracias, Dios, porque el día de hoy este mensaje de Esteban hacia el pueblo de Israel ha sido contundente, ¿verdad? Para nosotros también el día de hoy. Nosotros no queremos ser como el pueblo testarudo de Israel, que no obedecía a la palabra de Dios, que no la tenía en cuenta, y por eso cayeron en la idolatría. Nosotros queremos guardar tu palabra, queremos obedecerla, queremos tener el antídoto hacia la idolatría el día de hoy. Gracias por advertirnos con todo este mensaje de que debemos obedecerte. Esteban fue fiel hasta el final y él te obedeció. Él predicó tu palabra porque le importó más la vida de los que estaban perdidos. Le importó más, tuvo misericordia, tuvo compasión de aquellos que no te tenían a ti, mi Dios. De la misma manera nosotros el día de hoy queremos tener esa actitud de Esteban. Te pedimos, Dios, que pongas en nuestros corazones el que nosotros podamos, con valentía, con arrojo, con compasión, poder predicar tu palabra a aquel que no te conoce, mi Dios, aquel que tiene confusión de ti, aquel que tiene otro concepto diferente de quién eres, Señor. Permítenos presentarte tal y como eres a los que no te conocen. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.